Proclamación de la buena noticia según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Pero ¿por qué se conoce así? Se conoce así porque si usted fue a misa en la semana, usted se ha dado cuenta que ha sido un dolor. ¿Y cuál ha sido el dolor? La discusión que tiene Jesús con los fariseos y con la gente. Ya de aquí nos vamos preparando para el evento que es el Tríodo Pascual. Ya aquí nos damos cuenta en esta última semana por qué estos manes quieren matar a Jesús. Esta semana, por eso se conoce del dolor, porque es la semana de las discusiones. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, desde el lunes estamos discutiendo. Sí, lunes, martes, miércoles, jueves, todavía estamos discutiendo. Y no salimos de un capítulo de San Juan. ¿Cuál es el capítulo? El de San Juan, claro. Capítulo 8 de San Juan. Ahí es que estamos parados ahí. Con los fariseos, con los judíos, con todos los que estaban ahí discutiendo. O sea que de salida discutir es como algo bueno, ¿verdad? Entonces, esta semana pues es para eso. Entonces la primera enseñanza que tenemos es eso, que estamos viviendo la semana del dolor. Pero, así como vamos en la semana del dolor, no nos podemos quedar en esta semana. Tenemos que ir hacia el Tríodo. Y hacia el Tríodo es hacia la Pascua. Ok, quiere decir esto que la vida tiene dolor, pero no es dolor. Ok, que usted y yo caminamos en el dolor, pero vamos hacia la Pascua. Ok, y entonces, en base a estas dos palabras, caminar en el dolor y ir hacia la Pascua, están tomadas la liturgia del día de hoy. Sí conocen a Abraham, ¿no? Es un amigo mío, yo lo sigo en las redes, en Instagram. Y tengo su número de contacto. Sí, tengo que pasarlo. Entonces, ¿cómo puede Abraham representar la muerte? Porque fíjense, es muy curioso. Abraham representa en el Antiguo Testamento, además de representar el padre de la fe, representa algo que es muy común en el Antiguo Testamento. Y representa a la esterilidad. Digamos que Abraham representa la no vida, el bloqueo de la vida. ¿Por qué? Porque si usted lee a Abraham, usted sabe que Abraham tenía 70 años y Abraham no era papá. ¿Y cuánto quería Abraham tener un hijo?
Tanto fue así las ganas que tenía de tener un hijo que no lo tuvo con Sara, sino lo tuvo con la esclava de Sara. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque tomando en cuenta este aspecto, vamos a entender las palabras de Jesús. ¿Ok? Abraham representa la muerte, representa el bloqueo de las cosas de las que ya uno no tiene esperanza, las cosas que uno cree que ya están muertas, si lo queremos llamar de alguna manera, la desesperanza, las alegrías, no, las tristezas, representan aquellas cosas que están lejos de Dios, si lo queremos llamar de alguna manera. ¿Ok? Por eso está puesto Abraham en esta primera lectura. Entonces, si Abraham representa las cosas que están muertas, y no hablo de cosas de seres humanos, ¿ok? Representa esas cosas que ya nosotros hemos perdido toda esperanza. Cosas imposibles, cosas difíciles, cosas que ya no tienen solución. Esto representa a Abraham en el Antiguo Testamento. Es decir, Abraham ha perdido toda esperanza. Abraham ha perdido toda alegría. Y frente a perder toda alegría, frente a estar en la muerte, aparece Yahvé, aparece Dios y le dice a Abraham, tú no estás muerto, Abraham. Lo que tú tienes, tiene solución. Y Dios le va a dar solución a lo que tú estás sintiendo en este momento. La muerte que tú tienes, la esterilidad que tú tienes, Dios, Yahvé, te va a prometer que vas a ser padre de mucha gente. Y no solo vas a ser padre, sino que te voy a dar una tierra prometida. Entonces Yahvé rompe el esquema que tiene Abraham o que tiene la gente de Abraham. ¿Me explico? Yahvé viene a decirle a Abraham, eso tiene solución, porque yo lo voy a prometer. Abraham lo iba a ver, no se sabe si lo iba a ver, pero Abraham cree en la promesa. Es Yahvé el que toma la iniciativa y empieza a romper. Y Abraham cree. Ok, y ahora, ¿cómo metemos eso con el Evangelio? ¿Cómo metemos eso con Jesús? Repito, Abraham es la muerte, Jesús representa la vida. Dice Jesús en el Evangelio, dice, si ustedes creyeran en qué, en mis palabras, tendrían qué, vida eterna. Fíjense lo que está prometiendo Jesús. Dice Jesús, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Al decir no morirá para siempre, está hablando ya de un momento en el cual nosotros vivimos como muertos. ¿Me explico? No vivimos como vivos, sino como muertos. Y yo expliqué más de una vez que nosotros en la vida no vivimos, sino que nosotros sobrevivimos. ¿Sí o no? Sobrevivimos en la vida, no vivimos. A veces no es que nosotros vivimos la vida nos vive a nosotros. Entonces dice el Señor, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Significa que hay algunos que están muriendo o que ya están muertos, que caminan pero que están muertos. ¿Me explico? Y él dice que el que es fiel a mis palabras, a lo que Jesús dice, puede ser a lo que Jesús dice. Sí, los fariseos, cuando Jesús le pregunta, le dice esto, y los judíos le dicen, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado.
¿cómo tú puedes decir que conociste a Abraham? Si Abraham murió hace 1000 años. Tú no tienes ni 50 años. Los judíos no creen en la promesa de Dios, en la promesa de Yahvé. Ellos están creyendo en un personaje. ¿Y cuál es el personaje? Es Abraham. Ellos creen en Abraham. No creen en lo que Yahvé le prometió a Abraham. ¿Me explico? Ellos no creen en la promesa de Abraham. Creen en Abraham. ¿Ah? No como un Dios. Yo no sé si me estoy explicando el sentido. Abraham tenía un problema, era muerte. Pero vino Yahvé y le dijo, puedes tener vida. Pero tú no quieres vida, tú quieres solamente la muerte. Y cuando en la vida nosotros queremos solamente muerte, vivimos en el pasado. ¿Y eso cómo se aplica a la vida ordinaria? A la vida nuestra. Cuando nosotros muchas veces estamos apegados a muchas cosas del pasado también. ¿Verdad? Y el que vive apegado al pasado no vive, sobrevive. Sobrevive. ¿Y cómo sobrevive? Pues va arrastrando, ¿sí o no? ¿Y qué arrastra? Un pasado. Cadenas y cadenas. No arrastra un presente y no vive un futuro. Porque vive un Abraham, un pasado. Y por eso Jesús le dice, no morirá para siempre. Claro, si arrastras un pasado y recuerdas a Abraham, Abraham está muerto. Por eso le dice, ¿cómo puedes tú ver a Abraham si hace 1000 años murió? Claro, porque los judíos están pensando en la muerte física. Jesús le está diciendo, si vives pegado al pasado, tú no vives, tú estás muerto. Estamos muertos. Caminamos, pero estamos muertos. ¿Y por qué estamos muertos? Porque estamos pegados a un pasado. Y Jesús se aparece, y Yahvé se aparece y le dice, basta ya de tu pasado. Recuerda tu pasado, pero no lo extrañes tanto como para querer volver allá mismo. Le das vuelta a la misma piedra, como hemos dicho, ¿verdad? El problema no está en tropezar con la misma piedra. La cosa es enamorarse de la misma piedra. Amar la misma piedra. Esa es la dificultad. Me he explicado cómo el Señor nos va llevando a una realidad. Y Jesús dice, no te quedes en Abraham. Vete a Jesús. Porque Jesús es la vida. Y tú tienes vida. Tú no tienes muerte. Tú y yo tenemos vida. Y es tanto así que me encanta a mí cómo el Evangelio nos va educando. Miren los fariseos cómo se enojan. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿A quién pretendes ser tú? Se están quedando en el evento muerte. Ellos no han visto el milagro de Abraham. ¿Me explico? Ellos no han visto que todo lo que se le dijo a Abraham se cumplió. Pero ellos no vieron eso. Ellos vieron el evento muerte porque están pegados a una realidad del pasado. Cuando uno está pegado a una realidad del pasado, uno vive solamente el momento en el que te sucedió eso. Y cuando te sucedió eso, de ahí no sales porque uno vive en esa burbuja, en ese círculo, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús dice lo que dice. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Y lo he repetido, como diciendo, que si tú hago así, como diciendo, si quieres salir de donde estás, tienes el camino. Si quieres encontrar la salvación de donde estás, tienes la respuesta.
sabes lo que tienes que hacer, sabes hacia dónde tienes que ir. Y Él mismo se presenta y dice, tienes que ser fiel a mi palabra, a la palabra de Él. Y Él es la palabra de Dios. Él es el mismo que prometió a Abraham. Y es el mismo que promete a los judíos. Y es el mismo que se presenta como presente y como future. Como futuro. Ya no como pasado. Porque repito, nuestra vida, pasamos por la cuaresma, pero nuestra vida no es cuaresma. Nuestra vida es Pascua, es vida. Y vida en Jesús. ¿Por qué lo dice? No morirá para siempre, pero da algo más. Es que es bonito esto. Porque da algo más. Dice Jesús, no morirá para siempre. O sea que hay gente que está muriendo constantemente. ¿Verdad que sí? Y Jesús está diciendo algo más. Uno no puede apegarse tampoco a esta vida material. Tu vida tiene que ser enfocada hacia la vida eterna. Y mira, y dice algo más bonito al final. Dice, siga por favor, Ricardo. Siga. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Y cuando lo vio, se alegró. Yo pregunto, ¿usted y yo hemos visto a Jesús? ¿Cuáles son los sentimientos cuando usted ve a Jesús? Cuando usted entra a la iglesia, cuando usted reza, ¿cuáles son sus sentimientos? Dice que Abraham quería ver a Jesús. Ya nosotros no queremos ver a Jesús. ¿Saben por qué no queremos ver a Jesús? Porque ya lo vemos. Ya lo vemos. Me explico el sentido que Jesús le está dando. Si usted cree, si usted cuando comulga, mire, Abraham se alegró. Se alegró porque lo vio. ¿Y vio qué? Vio todo. Usted y yo no solamente lo vemos. Usted y yo lo comemos. Hacemos más que Abraham. Hacemos más que Abraham. Abraham lo vio. Usted y yo lo comemos. Usted y yo comulgamos con el cuerpo de Cristo. Comulgamos con Dios. Y comulgar es entrar en comunicación. Y cuando usted y yo entramos en comunicación, usted tiene que salir de esta iglesia diferente. Usted no solo tiene que salir con una sonrisa de cara a cara. Usted tiene que salir con un corazón convertido. Con un corazón lleno de Dios. Con un corazón aquí y ahora con Dios. Y en el futuro con Dios. No más pasado. Yo sé que el Señor lo va a hacer. Yo sé que Dios lo está haciendo. Esa es una fe que es un don que Dios da. ¿Ok? Es el don que Dios da. Que es un regalo que da Dios. Pero Él también se nos da para que lo comamos. Es usted. Porque a Panamá el presidente no lo va a cambiar. Lo va a cambiar el voto que usted le dé al que usted quiere. Claro. ¿Sí o no? Quizás el mundo no va a cambiar, pero sí va a cambiar usted. Y en usted se ha hecho el milagro. Y en mí se ha hecho el milagro. Porque todos nosotros somos milagros de Dios. Y cada vez que comulgamos, se está cumpliendo el milagro en cada uno de nosotros. Y la realidad cambia si usted cambia. Si usted empieza a vivir
usted empieza a pensar y usted empieza a actuar diferente. Diferente. Creyendo que eso está cambiando. Y por eso dice Jesús, si son fiel a mi palabra, vivirán enfocado hacia un presente, pero viviendo un futuro. Y ellos dicen, ¿qué es lo que quisieron hacer con Jesús? Matarlo. Quisieron matar a Jesús. Porque dice este loco endemoniado, ¿qué le pasa? Este man, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros eso no lo podemos aceptar. Porque cuando uno vive apegado a una realidad, uno no quiere aceptar los cambios. ¿Verdad que no? Uno no quiere aceptar los cambios. Porque los cambios son dolorosos. Y a veces en la vida hay cambios muy fuertes que hay que hacerlos obligatoriamente. Porque en la medida en que tú lo estás haciendo y yo lo estoy haciendo, estoy caminando hacia el futuro. Y ya no más yendo para atrás como el camarón o el cangrejo, caminando hacia un pasado. Porque cada vez que retrocedemos hacia el pasado, le echamos la culpa a lo que sucedió en el pasado. Y el Señor hoy te dice, cree en mi palabra, cree en la promesa, porque tu vida tiene más hacia el futuro, tiene más hacia el presente que hacia el pasado. ¿Me explico? Pues denle un aplauso al Señor, pues para que no se me duerma. Pero fíjense, no es algo, no es una creencia que usted dice, bueno, va a suceder. No, no es algo así. Es que usted lo está viviendo y yo lo estoy viviendo. Y no solo lo estoy viviendo, lo estoy creyendo. Porque para eso vengo a misa, para eso estoy en misa. Vamos a pedirle al Señor en esta hora santa, en esta adoración, en esta última adoración. Vamos a pedirle al Señor que si algo está faltando todavía en la Cuaresma, en esta última semana, si algo está faltando para que creamos realmente, para que creamos, escúchese bien, creamos realmente, no en las personas, le creamos a Él, porque creyéndole a Él tendremos la vida eterna si guardamos sus palabras. Y que así como Abraham se alegró cuando vio a Jesús, usted y yo no solo lo vamos a ver, lo vamos a comer. Piense cuáles son sus sentimientos cuando usted lo come. ¿Cuáles son los sentimientos suyos cuando usted come a Cristo? Porque para Abraham fue muy grande, pero yo no sé si para alguno de nosotros eso es grande acá. Fue muy grande para Abraham comulgar, porque lo vio nada más. Nosotros lo comemos. Pongamos en presencia del Señor estos sentimientos de entrega total, de entrega al Señor crucificado. Que así sea.